Seguramente en algún punto, si te has dedicado a la escritura o al arte, has soñado con que tu obra se vuelva lo suficientemente popular como para trascender el medio, en alcanzar el mayor número de gente posible, y pasar a la historia como una de las personas que contribuyeron a redefinir el medio. No hay nada de malo en apuntar alto, pero por un lugar se ha de empezar, así que hoy hablaremos de cómo crear personajes memorables e inolvidables. ¿Qué constituye un personaje memorable? ¿Cuáles son sus cualidades? Y la pregunta más importante, ¿cómo puedes crear uno? Un personaje inolvidable es aquel que persiste en la mente de la audiencia una vez concluye la obra o al que se puede imaginar fuera de su medio originario. Llegar a esta proeza parece tan inalcanzable como la de crear tu magnum opus que llevas procrastinando 6 meses. No te preocupes, porque esta hada te va a ayudar estableciendo unas pautas. Sin embargo, lo primero que tienes que hacer es mentalizarte que en el arte no hay garantías y que incluso siguiendo al pie de la letra lo que voy a decir puedes fracasar. No te desanimes, que del fracaso también se aprende. Y ahora que mi conciencia de profesora está tranquila, podemos empezar. Una de las primeras tomas de contacto que va a tener tu audiencia con tus personajes es su diseño. Y esto no es exclusivo de tu personaje protagonista. Prácticamente cualquier personaje de tu obra es candidato a ser memorable. Y por donde se empieza es por lo visual. Entonces, ¿qué puedes hacer? Para facilitar la tarea de que tu audiencia reconozca a tu personaje, este debe de tener un diseño único y llamativo. Hincapié en que he dicho único y no original, porque considero que la originalidad es un factor que aporta poco y requiere demasiado esfuerzo para los nulos resultados que da, así que prefiero que te centres en esto otro. Bien, un personaje único en su diseño, como su nombre indica, es aquel que es fácil de reconocer dentro de su propio medio, y no hay temor a ser confundido con cualquier otro personaje. Piénsalo de la siguiente manera, ¿sería tu audiencia capaz de reconocerlo si solo le dieras su silueta? Para empezar a aplicar esto, primero dejadme que os ponga un ejemplo. Saitama de One Punch Man es uno de estos personajes que es fácilmente reconocible por su diseño. ¿Cómo se ha logrado esto? Y sí, tiene que ver con que es calvo, pero no de la forma en la que te lo esperas. Echando un vistazo al resto de personajes dentro de la obra, se puede llegar a la conclusión de que el diseño de Saitama es único, precisamente porque destaca como contraste al resto. One Punch Man es una parodia y deconstrucción del tropo del superhéroe en múltiples niveles, y uno de ellos es el aspecto de su protagonista. Tenemos a Genos, que porta indumentaria casual pero destaca por sus modificaciones robóticas. Tenemos a King, que tiene un aspecto más común pero tiene una cara y expresión intimidante. Incluso los trajes o peinados de cualquiera de los héroes en la serie son elaborados y estilizados. En cambio, Saitama es reminiscente de una época más clásica, de los superhéroes que iban en pijamas y en mallas. Precisamente por este contrarismo es por lo que destaca su diseño dentro de su propia serie. Mientras que el resto de personajes tienen estos trajes y diseños complejos y significativos, Saitama parece el resultado de hacerle un ariete al vestidor de Breaking Bad, y se ha llevado las cortinas. Es la viva imagen de lo que imaginaría un niño cuando piensa en superhéroes. Cuando estás creando un personaje único, el primer paso es hacerlo destacar físicamente en comparación al resto de personajes que van a aparecer en tu obra. Luego, si quieres, puedes ir el paso extra de hacerlo único y vistoso dentro del medio. Pero esto es una buena base. Así que, ¿cómo podemos aplicarla a otros medios? Asumamos que no eres un artista, que no sabes dibujar o no tienes el dinero para encargar arte de tu obra o eres un tipo de persona más sofisticado que te gusta escribir. Entonces tienes una serie de trucos que puedes emplear. En primer lugar, intenta embellecer el lenguaje que empleas para describir a tu personaje o resaltar sus cualidades. Imaginemos que tenemos que introducir a nuestro personaje y el único rasgo que le hemos definido hasta el momento es que es pelirrojo. Pues en lugar de decir que es pelirrojo directamente, puedes decirlo de esta manera: aquel que porta los colores del crepúsculo en el cabello. Claro está que esto dependerá enteramente de tu estilo de escritura, de la voz narrativa. Así que déjame que lo aborde con otro ejemplo. Ramón era un hombre excepcionalmente común y corriente.
Vestía un traje que se había visto 1001 vez vestir por aquellos que profesaban su trabajo. Y si ahora mismo se convirtiera en una gota de lluvia, él y la gente que iba a su misma oficina serían indistinguibles. Lo que estoy haciendo aquí es resaltar un rasgo y convertirlo en una cualidad para destacarlo. Suena contradictorio que estoy destacando la normalidad de su aspecto, pero esa es la belleza de la literatura. Y lo más importante de todo esto es la consistencia. El ser humano está especializado en percibir patrones en todo lo que nos rodea, incluso allá donde no los hay. Así que si presentas a alguien de una forma, has de seguir presentándolo de la misma manera. No puedes ir dando saltos entre metáforas, símiles y descripciones. Esto además te da una oportunidad para jugar con la narrativa, porque puedes aprovechar tu diseño para realizar lo que se llama un paralelismo. Si has descrito siempre a tu personaje de la misma manera, con los mismos rasgos y con los mismos adjetivos, cuando introduzcas un personaje que cumpla las mismas cualidades, puedes hacer que la audiencia los asocie de esta forma. Tal vez todos los miembros de un linaje portan el mismo color de pelo, y que este nuevo personaje introducido es un pariente perdido. O simplemente quieres hacer hincapié en lo parecidos que son estos dos personajes, pero lo diferentes y complejos que son en el fondo. Podría seguir hablando de formas de hacer destacar a tu personaje por su apariencia. Hay una razón por la que tu protagonista de instituto promedio tiene un color de pelo único entre los de su clase, pero creo que entiendes el punto. Otra de las maneras de resaltar tu personaje y lograr hacerlo destacar son sus manías y maneras de hacer las cosas. Desde la forma que tiene de sentarse a cómo toma el café por las mañanas. Desde lo más común y cotidiano a lo más excéntrico. Y creo que no hay mayor exponente para describir este apartado que Goblin Slayer. Cualquiera que haya visto Goblin Slayer sabrá que nuestro protagonista tiene una obsesión y única motivación, el exterminio de los goblins. Pero en lugar de simplemente entrar en cólera cada vez que ve el color verde, Murder Hobo aquí presente es especialista en que todo lleve a inventar nuevas formas de masacrar goblins. Un saco de harina, bomba de polvo. Cabello humano. Al parecer canónicamente tiene contactos con el gremio de asesinos de Skyrim. Un muro protector de magia divina. Déjame rápidamente sumar unos cuantos puntos al contador de crímenes de guerra. Obsesiones como estas nos llevan a acordarnos del personaje cuando sale el tema en conversación. Y quien te diga que no piensa en Goblin Slayer cuando habláis de la Horda Verde te está mintiendo a la cara. También nos hace preguntarnos cómo hemos llegado a este punto, porque no es una mera obsesión de un desquiciado. Es extremadamente metódico y preciso. Hasta el punto de vestir armadura específicamente diseñada para combatirlos, algo que nadie más en la obra hace. Esto genera un elemento de intriga y misterio, y el cómo resuelvas las preguntas de la audiencia dependerá de tu habilidad, pero plantear las dudas de esta forma es un buen primer paso. Y esto también se hizo en Star Wars. Antes de que tuviéramos las precuelas o la revelación final, había algo que destacaba acerca de nuestro antagonista principal, y lo envolvía en un halo de misterio. Su respiración. El modo mecánico en el que Darth Vader respira nos llama la atención porque también es a lo que se le hace enfoque en sus primeras escenas. Demasiado mecánico para ser una respiración natural, pero al mismo tiempo, un robot no necesitaría respirar. Esto nos intriga y nos plantea el intentar averiguar el misterio detrás de la máscara. Algo tan simple y a la vez tan significativo que la mera reproducción de su respiración es más icónica que su silueta portando el sable láser rojo. Otra de las formas en las que puedes crear personajes únicos y memorables es mediante la voz propia. Una buena señal de un personaje perfectamente distinguible es cuando puedes omitir toda mención de quién está hablando sin temor a que la gente se pierda y los confunda. El cómo habla y cómo se comunica tu personaje es de las nociones más importantes que deberíamos de prestar atención, porque su forma de hablar o no hablar nos dice muchísimo acerca de qué clase de individuo es. De un buen diálogo deberíamos de ser capaces de extraer el nivel de educación del individuo, el registro que está usando en conversación y sus patrones. Una de las ideas que escucho de manera frecuente es gente queriendo escribir o crear personajes inteligentes, pero no saben cómo. Aquí tenéis mi consejo. Empezad por su vocabulario.
y compararlo al del resto de personajes. Si quien habla es alguien sofisticado, con acceso a una educación considerablemente alta con respecto al resto, empieza con cosas tan simples como no dirá mundo, dirá planeta. En lugar de hablar del señor de estas tierras, se referirá a él con su título pertinente, el conde, el barón o el duque. No es el rey, es el monarca. También puedes regular la información a la que tiene acceso los diferentes personajes para dar lugar a interacciones que remarquen el trasfondo de cada uno de ellos. En lugar de tener todos conocimiento común, repártelo entre los personajes según veas apropiado. Pero suficiente teoría, porque vamos a los ejemplos. Shuten Doji es de mis personajes favoritos de cualquier medio. Para el no iniciado, Shuten es uno de los 3 grandes monstruos de Japón, un Oni, un yokai devorahombres. Comúnmente asociados con los ogros occidentales, los Oni son monstruos salvajes que siguen la filosofía del más fuerte, asaltando cualquier asentamiento humano a 5 millas a la redonda de su guarida. Y Shuten Doji es líder de todo un clan de Onis. ¿Cómo se comporta entonces? Pues la mejor manera de describir a Shuten es una geisha. En lugar de intentar hacer su mejor impresión de Conan el Bárbaro en una cueva, Shuten es una hedonista que prefiere deleitarse con las cuestiones más refinadas de la vida. Habla de una forma extremadamente formal, incluso cuando se está refiriendo a un enemigo, y tiene un acento marcado de Kioto, considerado de los acentos más elegantes y femeninos de la época. Su preferencia está en la ropa lujosa y en la mejor de las bebidas alcohólicas que se puedan elaborar. Y seguimos hablando de una persona cuyo método favorito de lucha es arrancarte el corazón y aplastarlo con las manos desnudas. Esta dualidad de realidades, el salvajismo de su especie y lo sofisticado de su comportamiento y habla, da la ilusión de complejidad y nos provoca intriga, lo cual eventualmente nos lleva a recordar al personaje. Aunque también hay otras razones por las que podemos recordar a un personaje, como por ejemplo Gollum. Gollum, o en su defecto Sméagol, es un personaje enteramente definido por el impacto que ha tenido la corrupción del Anillo Único en su vida. Sméagol habla de una manera singular y característica de alguien que ha llevado viviendo en aislamiento durante demasiado tiempo, y la única compañía que ha tenido es él mismo. No se sabe a ciencia cierta si Gollum es un trastorno de personalidad múltiple o es una invención de Sméagol para protegerse de la culpabilidad y remordimiento que siente. Si tuviera que elegir, diría que es más lo segundo, por lo protector que es Gollum con Sméagol, además de su característico uso de la frase "mi tesoro". Para Sméagol no hay nada más importante y significativo que el anillo, por eso lo llama su tesoro. Pero en el caso de Gollum, este también lo usa para referirse a Sméagol. Utiliza mi tesoro y mi amor de manera intercambiable cada vez que quiere persuadir a Sméagol o reafirmar sus intenciones. Es una forma de manipulación que resalta lo controlador que es Gollum en su relación con Sméagol. Y hablando de relaciones, este será nuestro siguiente punto. Un componente esencial a tener en cuenta a la hora de definir a nuestros personajes es su comportamiento con el resto. El cómo tratan a otros personajes o el cómo se comportan delante de otros nos habla bastante de cómo son realmente, o de la ilusión que aparentan ser. Además de que esto nos ofrece oportunidades adicionales para diferenciarlos del resto. Tal vez tenemos 2 policías que han sido asignados a resolver un caso, y tienen filosofías distintas, así que su relación puede ser una de rivalidad. Uno de ellos puede tratar de apegarse lo máximo posible a la legalidad y nunca vaya más allá del límite de la ley, mientras que su compañero solo le importa encontrar al culpable, incluso si eso significa no lograr justificar su detención. También podemos tener un grupo de magos que todos dominan el mismo elemento o tienen la misma formación, pero tienen entendimientos o estilos de pensamiento distintos acerca de cómo manejar la magia. Uno de ellos plantea que la magia ha de servir al hombre, otro de ellos anuncia que el hombre ha de rendir todo al estudio de la magia, y un tercero afirma que la magia es un componente más que constituye al hombre y se ha de armonizar en cada estilo de vida. Las interacciones entre estos individuos van a caracterizar tanto su relación como a sí mismos, así que es importante no ignorar este apartado, especialmente porque una obra reciente y popular tiene este fundamento como base.
Estoy hablando de Frieren. El obstáculo y conflicto principal de Frieren radica en su naturaleza como elfa y su incapacidad para comprender a la gente que la rodea. En la obra no se nos indica cuánto tiempo vive un elfo, pero es posible que vivan para siempre, y esto se ve reflejado en el comportamiento de Frieren durante su travesía en el grupo de héroes. En Frieren vemos plasmado lo más cercano y natural al comportamiento de una raza que vive eternamente, que hemos visto en el medio hasta ahora. Nuestra elfa favorita se levanta tarde cada mañana no porque sea perezosa, sino porque no tiene motivación para despertarse temprano. La muerte no está ni remotamente cerca y el mundo seguirá en pie mañana, así que no existe ninguna prisa o incentivo para aprovechar el día. También hay que fijarse en cómo habla. Para ella, un par de años bien serían unas horas, pero no comprende que esto es una falta de respeto y cortesía para razas con un tiempo limitado en este mundo. Así que no es hasta que pierda a sus seres queridos por vejez que empieza el cambio en la hechicera. Pero no es un cambio repentino, sino uno gradual. Mediante la tutela de Fern aprenderá a respetar el tiempo de la gente y apreciar los pequeños detalles que antes pasaba por alto. Aprecio bastante cómo la historia limita la presencia de otros elfos al mínimo posible. Y no porque los odie, que lo hago, sino porque considero que el viaje de reminiscencia de Frieren sería diluido si hubiera más elfos presentes en este. Si hubiera otro elfo más viajando en la historia sería una distracción para el progreso de Frieren, una excusa para mantenerse como tal y no avanzar. Por eso considero que Frieren es la mayor representación de una historia definida por la relación entre sus personajes. Nuestro último apartado es el viaje, por supuesto. La aventura que va a recorrer nuestro personaje, o en específico los momentos que permitirán reforzar o resaltar su identidad. En cualquier historia bien estructurada, el viaje es un reflejo del crecimiento del personaje que participa en este. De lo contrario, no debería de estar participando. Sin embargo, hay momentos que son recordados por la sorpresa, lo inesperado de las reacciones de los personajes, o simplemente por cómo se desarrolla per se. Esto también hace que sea el apartado más difícil de llevar a la práctica, porque nunca sabrás cuál será la escena favorita de la audiencia, o el efecto que tendrá. Esto lo vemos precisamente en la nueva trilogía de Star Wars, con el momento del mejor Stormtrooper de toda la historia. Descansa en nuestros corazones, valiente héroe. Lo que sí puedo decir es que muchas de estas escenas serán recordadas por poner a prueba la voluntad de nuestros personajes, por involucrarlos en circunstancias que de otra manera no apreciaríamos ciertos rasgos, y también porque son puntos de inflexión en los que el autor intentará romper a sus personajes, y estos han de prevalecer o caer. Son estos momentos que pueden catapultar a los personajes a estatus de favoritos para muchos. E irónicamente me pasó a mí recientemente con Frieren. Sí, estoy poniendo dos ejemplos de Frieren en un mismo vídeo. Está en la portada del vídeo por una razón. Sin arruinarle la diversión a nadie, Denken es el personaje del que estoy hablando. Un viejo mago de la alta aristocracia y participante del examen para magos que se celebra en los últimos episodios del anime. Dadas las circunstancias particulares del examen, se ve junto a su grupo en un aprieto, a últimas horas de finalizar el examen y sin maná en una prueba de magos. Esto sería una sentencia de muerte para muchos hechiceros, pero Denken elige perseverar y encontrar otro método para pasar el examen, lo que hace que termine involucrado en una pelea a puñetazos con otro grupo de magos. Esta escena me tomó tan desprevenida que consiguió que a un personaje que había tachado como olvidable una vez acabara este arco de la historia, se catapultase entre mis favoritos y empezara a tomar aprecio al señor que literalmente usó el meme de "conjuro puñetazo". Es cierto que hay otras formas de abordar este tipo de escenas. Muchos las asocian con los clímax o puntos más álgidos en la historia de dicho personaje, pero dada la naturaleza voluble del medio al que se han trasladado, no siempre es el caso. Tal vez para tu próxima historia decidas añadir alguno de los puntos que he comentado, o puede que hasta los incorpores todos. Puede que hasta incluso esto te haya inspirado para crear tus propias ideas, y si crees que me ha faltado algo por añadir, déjalo en la caja de comentarios. Con esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Un agradecimiento especial a los caballeros cuyos nombres aparecen ahora en pantalla
y que hacen posible que siga trayendo este tipo de contenido. Si tú también quieres convertirte en caballero para votar por el siguiente tema del que hablaré, tienes las opciones de miembros del canal. Si no, siempre serás bienvenido al canal de Discord. He sido Albi Rodnos, la Hada Cuentacuentos, y me despido.